Una mujer aborda un avión sin imaginar que ese vuelo cambiará su vida para siempre. Durante una turbulencia, el miedo la lleva a confesar sus secretos más profundos a un desconocido. Pero ¿quién podría ser esa persona? ¿Acaso le confió su vida y sus secretos a alguien que jamás debería haberlo sabido? ¿Quieres saber qué sucedió? No te despegues de esta historia llena de emociones y giros inesperados. Dinos en los comentarios desde dónde nos ves y no olvides suscribirte. Esta historia está imperdible. El avión estaba lleno. Los pasajeros se apretujaban en el pasillo, tratando de acomodar su equipaje en los compartimientos superiores, mientras los sobrecargos pedían paciencia y orden. En medio del caos, Sofía apretaba los dedos contra su pasaporte, sintiendo un nudo en el estómago. Odiaba volar. Respiró hondo y avanzó por el pasillo hasta encontrar su asiento en la fila del medio. Asiento 14B. Suspiró. Al menos no estaba en la ventanilla, donde tendría que enfrentar la inmensidad del cielo sin control alguno sobre su destino. Dejó su bolso en el regazo y se acomodó, sintiendo el cansancio pesar sobre sus hombros. Era su cuarto viaje de trabajo en el mes, y para colmo, el día había sido un desastre. Su presentación en la empresa fue un caos. Su jefe, como siempre, se llevó el crédito por su esfuerzo, y, como siempre, ella se quedó callada. Era más fácil tragar el orgullo que crear conflictos. El sonido de un cierre al abrirse la sacó de sus pensamientos. El hombre que se sentaría a su lado acababa de llegar. Alto, imponente, vestido con un traje gris impecable. Llevaba solo un portafolio de piel. Sus movimientos eran controlados, calculados. La presencia de poder que lo rodeaba era innegable. Con permiso. Su voz era firme, pero educada. Sofía se encogió rápidamente para dejarlo pasar hasta el asiento de la ventanilla. Se acomodó con naturalidad, sin mirar a los lados, y sacó una tableta de su portafolio. Definitivamente, un hombre de negocios. El avión seguía recibiendo pasajeros, pero Sofía intentaba ignorar el bullicio a su alrededor. Sacó su celular y leyó el último mensaje de Marcos, su novio. «Voy a salir con los amigos hoy. Hablamos mañana. Sin un buen viaje. Sin un cuídate. Sin nada». Sofía suspiró, pero ni siquiera tuvo tiempo de procesar su frustración cuando la señal de abrocharse los cinturones sonó en la cabina. El avión comenzaba a prepararse para el despegue. Su corazón se aceleró. Odiaba esa parte. Los motores rugieron con fuerza. El avión comenzó a moverse, aumentando la velocidad en la pista. Sofía se aferró a los descansabrazos con tanta fuerza que sus dedos quedaron blancos. El hombre a su lado lo notó. «¿Te da miedo volar?», preguntó sin apartar la vista de su tableta. Sofía soltó una risa nerviosa. «¿Miedo? No». El avión se inclinó ligeramente hacia arriba, ganando altitud, y su estómago se hundió. «Ok, tal vez un poco». El hombre le lanzó una mirada fugaz, pero no dijo nada. Simplemente volvió a su tableta, como si ese instante de vulnerabilidad en ella no tuviera importancia. Pero entonces llegó la turbulencia. Fue repentina, inesperada. El avión dio un sacudón tan fuerte que las luces de la cabina parpadearon. Una ola de murmullos y suspiros asustados recorrió a los pasajeros. Sofía contuvo la respiración, los ojos muy abiertos. Otro sacudón, luego otro más. Algunas personas gritaron. La voz del piloto sonó en los altavoces, tratando de calmar la situación. «Señoras y señores, estamos atravesando una zona de inestabilidad. Les pedimos que permanezcan con los cinturones abrochados». Pero Sofía ya no podía escuchar con claridad. Todo lo que sentía era su corazón martillando en el pecho. Su cuerpo entero estaba rígido, los dedos clavados en los descansabrazos, y fue en ese momento, cuando la adrenalina se apoderó de ella, que las palabras simplemente escaparon. «Soy un fracaso». El hombre a su lado apartó la mirada de su tableta, sorprendido, pero Sofía no se dio cuenta. No podía dejar de hablar. «Mi jefe me trata como si no existiera. Trabajo duro, lo doy todo, pero nadie me reconoce.
Debería haber renunciado hace años. El avión volvió a sacudirse con fuerza, y su confesión siguió fluyendo como una represa rota. Siempre me hago a un lado para no incomodar a nadie. Nunca digo lo que realmente pienso porque tengo miedo de que me juzguen. Pero eso solo me hace más invisible. Tomó aire, pero ni siquiera se dio tiempo para calmarse. Siempre he querido abrir mi propio negocio. Quería hacer algo que realmente me llenara de orgullo, algo mío, pero nunca me atreví porque tengo miedo de fracasar. Otro sacudón, el pánico la consumía. ¿Y mi novio? Sofía soltó una risa amarga. Sé que me engaña, lo sé, pero finjo que no pasa nada porque tengo miedo de estar sola. ¡Qué patética!, ¿no? El hombre arqueó las cejas, pero seguía escuchando en completo silencio. Sofía continuó sin filtro. Habló de su infancia, de cómo siempre fue la niña buena, de cómo se sentía atrapada en una rutina que odiaba, pero de la que no sabía cómo salir. Fueron varios minutos de desahogo, y el hombre a su lado lo escuchó todo, sin interrumpir, sin reaccionar, simplemente observándola con atención, absorbiendo cada palabra que salía de su boca, hasta que, de repente, la turbulencia terminó. El avión se estabilizó. El silencio en la cabina fue absoluto. Sofía parpadeó procesando lo que acababa de hacer. Le había confesado toda su vida a un completo desconocido. Lentamente giró la cabeza y vio al hombre a su lado mirándola. Su rostro no mostraba ni sorpresa ni juicio, solo una ligera curiosidad. Finalmente, cerró su tableta y dijo, con una media sonrisa, «Parece que llevabas mucho tiempo guardándote eso». Sofía cubrió su rostro con las manos. Quería desaparecer. Dios mío, ¿qué acabo de hacer? El hombre soltó una risa baja, casi divertida. «No te preocupes. Soy muy bueno guardando secretos». Sofía entreabrió los dedos y lo miró. Por primera vez, notó sus ojos oscuros e intensos. Había algo en ellos, un brillo de diversión, pero también de análisis. No parecía un extraño cualquiera. Pero Sofía, demasiado avergonzada, solo suspiró. «Genial. Así puedo fingir que esto nunca pasó». El hombre sonrió de lado. «Nunca se sabe. El mundo es muy pequeño». Sofía frunció el ceño, confundida con esa respuesta. Pero antes de que pudiera preguntar algo, el piloto anunció el descenso. El vuelo había terminado, o al menos eso era lo que ella creía. Lo que Sofía no sabía es que ese vuelo era solo el inicio del mayor giro de su vida. El desembarque fue rápido, pero la vergüenza de Sofía parecía arrastrarse por kilómetros. Evitó mirar al hombre a su lado durante el resto del vuelo. En cuanto las puertas del avión se abrieron, tomó su bolso con prisa y casi corrió hacia la salida. Lo último que quería era volver a verlo después del espectáculo que dio durante la turbulencia. «Felicidades, Sofía. Básicamente, desnudaste tu alma frente a un desconocido», murmuró para sí misma mientras caminaba por el aeropuerto. Sacó su celular del bolsillo y vio un nuevo mensaje de Marcos. «Hola, amor, ¿cómo estuvo el vuelo?». Ahora sí se acordaba de preguntar. Bufó y guardó el teléfono en su bolso. No quería pensar en Marcos, quería olvidar las últimas horas, al menos nunca volvería a ver a ese hombre. O al menos, eso era lo que creía. Sofía llegó a la oficina sintiéndose exhausta. Todavía trataba de recuperarse del desastre del vuelo, pero necesitaba enfocarse en el trabajo. Su jefe, Héctor, ya le había mandado 3 correos pidiendo actualizaciones sobre un informe que ella sabía que él presentaría como si fuera suyo. «De verdad necesito salir de esta empresa», murmuró mientras caminaba hacia su escritorio, pero al entrar notó algo diferente en el ambiente. Los empleados susurraban entre ellos. Algunos se acomodaban la ropa, otros revisaban su reflejo en las ventanas. Sofía frunció el ceño. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Camila, su compañera de trabajo. «¿No te enteraste?». Camila abrió los ojos con emoción. «Hoy llega el nuevo CEO». Sofía parpadeó sorprendida. «¿El CEO?». Sabía que había rumores sobre cambios en la dirección, pero no imaginaba que el nuevo jefe asumiría tan pronto. «Dicen que es un tiburón»,
continuó Camila con entusiasmo. Joven, brillante y totalmente implacable en los negocios. No tolera la incompetencia. Sofía no tuvo tiempo de reaccionar. Las puertas del elevador se abrieron y en un instante el silencio se apoderó de la oficina. Por primera vez, todos vieron al hombre que dirigiría la empresa. Sofía levantó la mirada y en el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, su corazón se detuvo. Era él, el hombre del avión, el desconocido que escuchó todos sus secretos. Alejandro Castillo caminó por la oficina con una postura impecable, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. Los directores lo rodeaban, dándole la bienvenida con comentarios formales, pero él no parecía necesitar ninguna presentación. Observaba cada detalle con la misma calma calculadora con la que había escuchado a Sofía en el avión. Sofía se quedó petrificada. ¿Qué demonios estaba haciendo ahí? El pánico se apoderó de ella. Él sabía todo sobre su vida, sabía que odiaba su trabajo, sabía que su jefe se aprovechaba de ella, sabía que quería renunciar, pero nunca se atrevía, y ahora él era su jefe. Su cerebro gritaba que se escondiera, tal vez si se agachaba detrás de su escritorio, tal vez si fingía un desmayo. Cualquier cosa con tal de evitar ese reencuentro, pero entonces él la miró. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El ruido de la oficina desapareció. Los ojos de Alejandro se fijaron en los de ella. Y después sonrió. Una sonrisa llena de significado. Él la recordaba, y por la manera en la que la miraba, parecía estar disfrutando mucho la situación. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Maldición. Sofía pasó todo el día evitando a Alejandro, pero era imposible. En la primera reunión se sentó en la última fila, tratando de ser invisible, pero Alejandro parecía divertirse con eso. Se movía con naturalidad, como si no notara su presencia, pero de vez en cuando deslizaba una mirada en su dirección. Miradas fugaces, medidas, intencionadas, como si dijera, sé quién eres. El rostro de Sofía se calentaba con cada mirada. ¿Mencionaría lo del avión? ¿Le diría a alguien? Su corazón latía fuerte cada vez que él hablaba, temiendo que soltara alguna pista sobre lo que sabía. Pero Alejandro no dijo nada, solo la observaba, como un cazador que ya atrapó a su presa, pero aún no decide qué hacer con ella. Al final del día, Sofía ya estaba mentalmente agotada. Solo quería tomar sus cosas y desaparecer. Pero justo cuando estaba por salir, Camila la detuvo. El nuevo CEO quiere verte en su oficina. Sofía sintió el estómago hundirse. ¿Qué? ¿Para qué? No lo sé. Pero yo iría de inmediato antes de que piense que lo estás evitando. Sofía quiso morirse, pero no había escapatoria. Cada paso hacia su oficina se sintió como una sentencia de muerte. Llegó a la puerta. Tocó con suavidad. Adelante. La voz firme de Alejandro resonó del otro lado. Sofía respiró hondo y entró. Alejandro estaba de pie, observando la vista de la ciudad por el ventanal. No se giró de inmediato. El silencio en la habitación era sofocante, y entonces, sin mirarla, dijo, «Te pasaste todo el día evitándome». Finalmente se giró. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de diversión y algo más. Algo que ella no pudo descifrar. «¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo?» Sofía sintió la sangre hervir. ¿Miedo? Claro que no. Alejandro soltó una risa baja, cruzando los brazos. ¿Segura? Porque ayer no parecías tan valiente. El rostro de Sofía se encendió. Sobre eso, estaba bajo estrés. Ah, claro, dijo él con una sonrisa burlona. Estrés. Eso explica por qué pasaste 10 minutos contándome toda tu vida. Sofía tragó en seco. Él recordaba cada palabra. Tranquila, dijo él, volviendo a su escritorio. Soy muy bueno guardando secretos. Sofía tomó aire, intentando mantenerse firme. Perfecto. Entonces podemos fingir que nada de eso pasó. Alejandro la analizó por un instante. Y después, con una sonrisa de lado, respondió. Vamos a ver. Sofía salió de la oficina de Alejandro con el cuerpo completamente tenso.
Vamos a ver. Sus palabras resonaban en su mente como una advertencia, como si solo estuviera esperando descubrir algo sobre ella. ¿Pero qué? Pensaba usarla como blanco, quería poner a prueba su capacidad, o peor, estaba esperando ver si ella tendría el valor de cambiar. Si era lo último, Sofía ya sabía que estaba en problemas. Ella nunca había sido una mujer atrevida, nunca. Pero ahora, por primera vez, alguien la estaba observando. Y tenía el presentimiento de que Alejandro Castillo no era hombre de decepciones. Al día siguiente, Sofía hizo todo lo posible por actuar con normalidad. Ignoraría el hecho de que su nuevo jefe parecía analizarla a cada momento. Se concentraría en su trabajo, pasaría desapercibida y, con un poco de suerte, él perdería interés en ella. Pero como ya había aprendido, la suerte no estaba de su lado. Durante la reunión matutina, Sofía presentó un informe detallado sobre los proyectos recientes de la empresa. Pasó horas organizando datos, analizando tendencias y preparando todo para que Héctor, su jefe directo, se luciera frente al nuevo CEO. Cuando terminó, Héctor aclaró la garganta y dijo con seguridad: «Como pueden ver, mi equipo y yo trabajamos arduamente para lograr estos resultados y...» ¿Su equipo? La voz de Alejandro cortó la sala como una navaja. Todos se giraron para verlo. El CEO giraba una pluma entre los dedos con una expresión de ligero aburrimiento. Porque, por lo que veo, fue Sofía quien hizo este análisis. Inclinó la cabeza apenas un poco. ¿O estoy equivocado? El silencio fue absoluto. Sofía sintió todas las miradas sobre ella. Su boca se secó. Héctor forzó una risa incómoda. Bueno, claro, Sofía contribuyó bastante, pero... Alejandro arqueó una ceja. ¿Contribuyó? El tono era calmado, pero afilado como un filo de navaja. Héctor tragó saliva. Quiero decir, trabajamos juntos. Alejandro sonrió levemente. Entonces, ¿ella puede explicarme las cifras? Héctor se congeló. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una prueba. Si se quedaba callada, Alejandro confirmaría lo que todos creían de ella, que era una empleada más, invisible, reemplazable. Pero si hablaba, demostraría que merecía ser escuchada. Toda la sala esperaba su respuesta. Respiró hondo, y antes de que pudiera dudar, sostuvo la mirada y dijo: «Sí, puedo explicarlo». Héctor parpadeó, sorprendido. Los demás empleados se miraron entre sí impactados. Alejandro solo sonrió. «Perfecto. Entonces, adelante». Sofía tomó aire y comenzó a hablar. Al principio, su voz sonaba un poco insegura. Pero conforme explicaba las cifras, los gráficos y las soluciones que había desarrollado, su tono se volvió firme. La pasión por el proyecto se reflejaba en cada palabra. Hablaba con tanta claridad, con tanta seguridad, que los rostros en la sala cambiaron. El respeto en los ojos de sus compañeros era evidente. Incluso Héctor, que siempre intentaba opacarla, parecía pequeño en ese momento. Cuando terminó su explicación, un silencio se instaló en la sala. Hasta que alguien comenzó a aplaudir. Camila, su compañera, fue la primera. Luego, un segundo aplauso. Y en cuestión de segundos, toda la sala la estaba ovacionando. Sofía se quedó sin aliento. Nunca la habían reconocido de esa manera. Y entonces miró a Alejandro. Él no estaba aplaudiendo, pero la estaba mirando, directamente. Su sonrisa era discreta, pero estaba ahí. Y en su mirada había algo claro: orgullo. Sofía sintió algo dentro de ella despertar. Tal vez ella era más de lo que siempre creyó. En los días siguientes, Sofía se dio cuenta de que ya no podía escapar del radar de Alejandro. Él siempre estaba cerca. No de manera obvia, pero sí atento a cada movimiento que hacía. Observaba cómo interactuaba con sus compañeros, analizaba sus decisiones, escuchaba cada idea que compartía. Era como si estuviera esperando ver hasta dónde llegaría. Sofía, por su parte, trataba de ignorarlo.
Intentaba convencerse de que él no estaba prestándole tanta atención, pero en el fondo lo sabía. Sabía que, después de lo que pasó en la reunión, él quería ver hasta dónde era capaz de llegar. El viernes, después de una semana agotadora, Sofía salió de la oficina con una única idea en mente: desconectarse de todo. Solo quería cenar, tomar una ducha caliente y dormir. Pero el destino tenía otros planes. Cuando sacó su celular para pedir un taxi, vio un mensaje de Marcos. «Voy a salir con los amigos hoy. Hablamos mañana». Sofía soltó una risa seca. Otra vez la misma excusa. Pero esa noche, algo dentro de ella cambió. No dudó, no se hizo preguntas. Simplemente tomó un taxi y se dirigió al bar donde Marcos siempre iba. Marcos no estaba solo. Sofía lo vio con sus propios ojos. Ahí, frente a todos, él tenía los brazos alrededor de otra mujer y luego la besó. El mundo de Sofía se desmoronó por un segundo, pero solo por un segundo. Porque en ese instante, algo dentro de ella se encendió. No fue dolor, no fue tristeza, fue rabia, pero sobre todo, libertad. No lo necesitaba. No necesitaba sus excusas baratas. No necesitaba fingir que no veía la verdad. Y esta vez no iba a quedarse callada. Caminó con paso firme hacia la mesa, sus tacones resonando en el suelo de madera. La gente notó su presencia y el bar quedó en silencio. Marcos, al percibir la quietud, se giró y se puso pálido. «Sí, Sofía, ¿qué haces aquí?» La mujer con la que estaba frunció el ceño. «Marcos, ¿quién es ella?» Sofía sonrió. Una sonrisa peligrosa. «¿Yo? Ah, solo soy la mujer que mantuvo a este idiota por demasiado tiempo». Marcos tragó saliva. «Sofía, espera. Esto no es lo que parece». Ella arqueó una ceja. «Ah, ¿no? ¿Le estabas dando clases de primeros auxilios con la boca?» Las risas estallaron en el bar. Marcos sudaba. Sofía se inclinó un poco y le susurró al oído: «Merezco algo mejor, y ahora lo voy a conseguir». Tomó su copa, dio un sorbo y arrugó la nariz. «Igual que tú, insípido y sin carácter». Las carcajadas llenaron el lugar, pero ella ya no estaba ahí. Se fue sin mirar atrás, sin lágrimas, sin arrepentimientos, porque por primera vez en su vida era completamente libre. Sofía se despertó el sábado con una sensación diferente. Durante años vivió atrapada en el miedo. Miedo de hablar, miedo de actuar, miedo de perder. Pero ahora era libre, libre de Marcos, libre del peso de sentirse invisible, y por primera vez quería más. Quería seguir siendo la mujer que enfrentó a un jefe arrogante y humilló a un novio traidor. Quería sentir ese poder de nuevo, y el lunes tendría la oportunidad perfecta para hacerlo. La mañana del lunes, Sofía entró a la oficina lista para demostrar que seguía siendo la misma mujer de aquella reunión. Pero el universo tenía otros planes. Apenas tomó asiento, Camila apareció a su lado con los ojos muy abiertos. «El CEO quiere verte en su oficina». Un escalofrío le recorrió la espalda. Sofía sabía que este momento llegaría. Desde aquel día en que Alejandro la miró con satisfacción, sabía que él no la dejaría pasar desapercibida. Respiró hondo, enderezó la espalda y caminó hacia el elevador. Cada piso que subía se sentía como un paso más dentro de su territorio. Cuando llegó a la puerta de la oficina del CEO, golpeó suavemente. «Adelante». La voz de Alejandro sonó firme, pero tranquila. Sofía abrió la puerta y lo encontró sentado tras su escritorio, tan elegante como siempre. Sus ojos oscuros ya estaban sobre ella, y entonces sonrió. «Sabía que entrarías por esa puerta siendo otra persona». Sofía frunció el ceño. «¿Otra persona?» Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. «¿Segura?» Sofía contuvo la respiración un segundo. Él tenía razón. Algo en ella había cambiado. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro tomó un documento y lo deslizó hacia ella. «Quiero que me acompañes hoy». Sofía miró el papel. Era un evento empresarial. «Pero este tipo de eventos son para directivos». Alejandro arqueó una ceja. «¿Y?
Sofía titubeó. Soy solo una analista. Por ahora, sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué significaba eso? Si prefieres rechazarlo, lo entenderé, continuó Alejandro, observándola con atención. Pero sería una lástima. Tienes potencial para mucho más. Y ahí estaba, el verdadero reto. Si decía que no, seguiría siendo la mujer del pasado. Pero si decía que sí, estaría tomando un riesgo. Y por primera vez eligió el riesgo. Acepto. Alejandro sonrió. Buena elección. El evento se llevó a cabo en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Sofía sintió un nudo en el estómago al entrar. Estaba rodeada de empresarios, inversionistas y directivos, personas que parecían muy por encima de su nivel, pero entonces lo vio. Alejandro conversaba con un grupo de hombres mayores, pero al notar su presencia, hizo un discreto gesto para que se acercara. Sofía caminó hasta él y escuchó la conversación. Discutían una nueva alianza para la empresa. Sofía prestó atención y entonces se dio cuenta de que podía aportar algo. En realidad, si analizamos los datos de crecimiento del último trimestre, podemos ver que el impacto de esta alianza podría ser mucho mayor de lo que esperan. Los hombres se quedaron en silencio. Alejandro giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos brillaban con curiosidad. «Explica». Sofía tragó saliva, pero en lugar de dudar, habló y brilló. Tal como en la reunión, Sofía explicó los números con claridad, seguridad y dominio. Vio los rostros de los directivos cambiar. Estaban impresionados. Cuando terminó, uno de los inversionistas asintió y miró a Alejandro. «Interesante. Tienes un equipo muy competente, Alejandro». Alejandro sonrió con calma. «Sí, lo sé». Y entonces la miró directamente a los ojos, y en ese instante ella supo que había pasado la prueba. De regreso en el coche, camino a la empresa, el silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio lleno de significado. Hasta que Alejandro finalmente dijo: «Lo hiciste bien». Sofía sonrió de lado. «Lo sé». Alejandro soltó una leve risa. «Así que finalmente lo estás viendo». Sofía frunció el ceño. «¿Viendo qué?». Él giró la cabeza lentamente hacia ella. «¿Quién eres en realidad?». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque por primera vez, ella también lo creía. Sofía entró a la oficina a la mañana siguiente con una sensación diferente. Ya no era solo una analista invisible. Ahora, la gente la miraba. Después del evento de la noche anterior, donde impresionó a inversionistas y demostró que merecía estar ahí, Sofía notó un cambio en el ambiente. Las miradas, antes indiferentes, ahora llevaban curiosidad y hasta un poco de respeto. Pero más que eso, sabía que ahora estaba en el radar del propio CEO, y si había algo que había aprendido sobre Alejandro Castillo, era que él no se impresionaba fácilmente. Sofía pasó la mañana concentrada en una nueva presentación, cuando de repente Camila apareció a su lado. «El CEO quiere verte en su oficina. Ahora». El corazón de Sofía se aceleró. Alejandro no era un hombre que perdiera el tiempo. Si la llamaba, era por algo importante. Respiró hondo, tomó su libreta de notas y se dirigió al piso superior. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Entró en la oficina y encontró a Alejandro sentado tras su escritorio, con un contrato abierto frente a él. Él levantó la mirada y la estudió por un instante, como si estuviera midiendo su valor. «Siéntate». Sofía obedeció, intentando ocultar su nerviosismo. Alejandro deslizó el contrato hacia ella. «Tienes 3 horas para revisar esto y decirme si vale la pena firmarlo». Sofía frunció el ceño. «Pero, normalmente, este tipo de contratos los revisa el equipo legal primero». Alejandro sonrió de lado. «Quiero tu opinión antes que la de ellos». El peso de sus palabras cayó sobre ella como un golpe. Él quería que analizara un acuerdo que podía valer millones. Era una prueba, más grande que el evento, y no iba a fallar. Las 3 horas pasaron volando. Sofía analizó cada cláusula del contrato, comparó datos con informes anteriores y detectó riesgos que nadie más había notado. Cuando terminó,
volvió a la oficina de Alejandro y le entregó el contrato. Él tomó los papeles y la miró. ¿Y bien? Sofía cruzó las piernas y respondió con firmeza. Si firmamos ahora, tomaremos un riesgo innecesario. Pero si renegociamos los términos de la cláusula 5 y eliminamos la penalización en la cláusula 9, el acuerdo será mucho más ventajoso. Alejandro no apartó la mirada de ella. Hubo un momento de silencio, hasta que sonrió. Interesante. Sofía contuvo la respiración. Parecía satisfecho. Pero entonces, Alejandro tomó el teléfono y marcó rápidamente. «Carlos, llama a los abogados y diles que renegociaremos los términos del contrato». Colgó y volvió a mirarla. «Buen trabajo». Sofía sintió una oleada de alivio y orgullo al mismo tiempo. Había pasado la prueba. Ya pasaban de las 9 de la noche cuando Sofía salió de la oficina. Estaba agotada, pero satisfecha. Había vuelto a demostrar su valor, pero justo cuando salía del elevador, vio a Alejandro parado junto a su auto, esperándola. Frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?» Él abrió la puerta del coche. «Te estoy invitando a cenar». Sofía arqueó una ceja. «¿Por qué?» Alejandro sonrió. «Porque lo mereces y porque quiero». El corazón de Sofía se aceleró. Sabía que entrar en ese coche era cruzar un límite, pero en ese momento no le importó. Subió, y el juego entre ellos apenas comenzaba. Sofía subió al auto de Alejandro con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. Las cenas con un jefe normalmente eran reuniones informales, pero nada con Alejandro Castillo era normal o informal. Manejaba con la misma calma con la que controlaba todo en su vida, seguro, confiado, siempre en el mando. Sofía intentó ignorar su presencia a su lado, pero el silencio en el coche no era vacío, era denso, cargado. Y cuando Alejandro habló, su voz sonó baja pero llena de significado. Si cambiar tu vida fuera tan fácil como aceptar esta cena, ¿lo habrías hecho antes? Sofía giró la cabeza lentamente y encontró su mirada. La pregunta no era solo sobre la cena, era sobre todo, y él lo sabía. Sofía tragó saliva, pero sostuvo el contacto visual. Tal vez solo estaba esperando la invitación correcta. Los labios de Alejandro se curvaron levemente. ¿Y estás dispuesta a aceptar todas las consecuencias de esa invitación? El juego había comenzado oficialmente. El restaurante no era un lugar cualquiera. Era uno de los más exclusivos de la ciudad, con una vista panorámica que hacía que cualquiera se sintiera pequeño ante tanta grandeza. Alejandro eligió una mesa privada, alejada del resto del salón. No le gustaban las distracciones. O quizás no quería que nadie viera lo que iba a suceder ahí. Sofía se dio cuenta de todo, y en vez de intimidarse, sintió una descarga de adrenalina. Ya no era la mujer insegura del avión. Ahora quería jugar. Cuando el mesero trajo el vino, Alejandro inclinó ligeramente su copa en su dirección. Por un nuevo comienzo, Sofía levantó su copa y arqueó una ceja. Y por un juego cuyo final aún no conocemos, los ojos de Alejandro brillaron, y en ese momento los dos supieron que estaban en territorio peligroso. Durante la cena, la conversación fluyó entre negocios, desafíos y ambiciones, pero Alejandro no hacía preguntas comunes. Eran afiladas, provocadoras, un interrogatorio disfrazado de interés. ¿Siempre has aceptado menos de lo que mereces? ¿Qué harías si no tuvieras miedo de fallar? ¿Te has dado cuenta de que te has convertido en una amenaza para los mediocres? Sofía no retrocedía, respondía a la altura, y entonces lo notó. El modo en que él la miraba había cambiado. Ya no era solo análisis o curiosidad, había algo más profundo, más intenso, y Sofía lo sintió. Cada segundo de ese juego silencioso era como caminar sobre el filo de una navaja. En un momento, sin pensar, Sofía tomó una servilleta de la mesa. Justo en ese instante, Alejandro hizo lo mismo. Sus dedos se tocaron, y la corriente fue inmediata. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de ambos se encontraron en un instante lleno de tensión. Sofía pudo haber apartado la mano, pero no lo hizo. Alejandro tampoco.
Su respiración se aceleró, y entonces él sonrió de lado. Una sonrisa que decía, lo sentiste, y ahora lo sabes. Cuando la cena terminó, Alejandro pagó la cuenta y se puso de pie. Sofía hizo lo mismo, tratando de ignorar el impacto de aquel toque. Pero antes de salir, él le dijo algo más. La vida no da segundas oportunidades, ahora ya lo sabes. Sofía cruzó los brazos y levantó la barbilla. ¿Y si te dijera que no necesito segundas oportunidades? Alejandro dio un paso hacia ella, demasiado cerca. Entonces, ¿estás lista para lo que viene después? El aire se volvió denso. La tensión entre ellos era palpable, pero ninguno de los dos se movió. Hasta que Alejandro sonrió de manera enigmática. Vamos, mañana será un día interesante. Sofía no sabía qué quería decir con eso, pero en ese momento sabía algo con certeza. No quería salir de ese juego, porque por primera vez en su vida quería ganar. A la mañana siguiente de la cena, Sofía entró a la oficina con la sensación de que todo había cambiado. O quizá era ella la que había cambiado. Las miradas de sus compañeros parecían diferentes, pero Beto en el fondo sabía que solo una mirada importaba. Y cuando cruzó el pasillo y vio a Alejandro saliendo de la sala de reuniones, él se detuvo un segundo y la observó. Su mirada atrapó la de ella. El mundo alrededor desapareció. La tensión de la noche anterior seguía ahí, cruda e intensa. Pero en lugar de decir algo, Alejandro solo sonrió de lado y siguió su camino. Sofía soltó el aire sin darse cuenta de que lo estaba conteniendo. ¿Qué estaba planeando? Lo descubriría pronto, y no estaba preparada. Pocas horas después, se convocó una reunión para discutir un gran proyecto de la empresa. Todos estaban reunidos en la sala de conferencias cuando Alejandro entró y habló sin rodeos. Necesitamos un nuevo líder para esta campaña. Héctor, el jefe de Sofía, levantó la mano de inmediato. Yo puedo encargarme de eso, señor. Alejandro ni siquiera lo miró, sus ojos estaban puestos en otra persona. Sofía. El nombre resonó en la sala. Todos se giraron hacia ella. El corazón de Sofía se disparó. ¿Yo? Alejandro cruzó los brazos, con un brillo desafiante en la mirada. ¿Sí? ¿O crees que no estás lista? La tensión en la sala era palpable. Héctor estaba furioso. Sus compañeros estaban en shock. Pero en ese momento, solo una cosa importaba. Sofía miró a Alejandro y vio lo que había detrás de ese reto. Él no estaba regalándole nada. Quería ver si tenía el valor de tomarlo. Así que levantó el mentón y respondió, «Acepto». Alejandro sonrió, y en ese instante, Sofía supo que el juego apenas comenzaba. Más tarde, Sofía fue a la oficina de Alejandro para discutir el proyecto. Apenas entró, el aire se sintió más pesado. Alejandro estaba sentado tras su escritorio, observándola de una manera demasiado intensa. Intentó ignorarlo. Intentó concentrarse en el trabajo. Pero cada vez que hablaba, él la miraba más de cerca. Y entonces, cuando terminó su explicación, Alejandro se levantó y caminó hacia ella. Demasiado cerca. Tan cerca que Sofía pudo sentir el calor de su cuerpo. ¿Sabes por qué te elegí para este proyecto? Su voz fue baja, casi un susurro. Sofía tragó saliva. Porque soy capaz. Alejandro inclinó la cabeza ligeramente, porque quiero ver hasta dónde puedes llegar. Los ojos de ella ardieron en los de él. La tensión era sofocante. Un paso más, y nada más importaría. Pero entonces, Alejandro sonrió de lado y retrocedió. Vamos a ver si logras sorprenderme otra vez. Y con eso la dejó ir. Sofía salió de la oficina sin poder respirar con normalidad, porque ahora estaba segura de algo. Ese juego ya no tenía vuelta atrás, y en el fondo no quería que la tuviera. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales del edificio, proyectando reflejos dorados sobre la mesa de juntas. Aquella noche había sido larga. Una más entre tantas. Sofía estaba sola revisando los últimos detalles del proyecto. Ya no era la mujer que aceptaba ser invisible. Ahora, ella estaba al mando, y aunque el cansancio pesaba sobre sus hombros, el orgullo en su interior era aún más fuerte.
Entonces la puerta se abrió. Alejandro entró, cerrándola detrás de sí. Sus ojos atraparon los de ella. El silencio entre ellos estaba cargado de algo inevitable. «Has estado trabajando demasiado», dijo, con la voz baja. Sofía soltó una risa corta. «Pensé que eso era justo lo que querías». Alejandro caminó hacia ella con calma, como un depredador que sabe que su presa no va a huir. Quería ver hasta dónde podías llegar. Se detuvo demasiado cerca. Y ahora lo sé. El corazón de Sofía se aceleró. Debería decir algo. Debería alejarse. Pero no quería. Había fuego entre ellos, una fuerza magnética que los empujaba el uno hacia el otro. Y, finalmente, nadie más intentó resistirse. Alejandro levantó la mano y rozó su rostro. El tiempo se detuvo. No tienes idea de lo que me hiciste desde aquel vuelo. Un escalofrío recorrió la piel de Sofía. Entonces, muéstramelo. Y él se lo mostró. La sujetó por la cintura y la besó con toda la intensidad de lo que habían contenido hasta ese momento. Fue un beso de victoria, de deseo, de rendición. Ya no había barreras, ya no había juegos. Solo estaban Sofía y Alejandro, exactamente donde debían estar. A la mañana siguiente, Sofía despertó sintiéndose diferente. No porque Alejandro estuviera a su lado, sino porque, por primera vez, sabía exactamente quién era. Fuerte, capaz, destinada a ganar. Miró la ciudad a través de la ventana y sonrió, porque ahora sabía lo que la vida realmente quería enseñarle. Nunca pidas permiso para ser grandiosa. Nunca aceptes menos de lo que mereces. El destino puede abrirte puertas, pero son tus elecciones las que deciden si entras. Y Sofía había elegido entrar, sin miedo, sin dudas, sin mirar atrás, porque ahora ya no era solo una pasajera en su propia vida. Ahora era la piloto. Sofía pasó su vida esperando ser reconocida, hasta que entendió que el reconocimiento más importante era el suyo. Cuando dejó de aceptar menos de lo que merecía, todo cambió. ¿Cuántas veces has dudado de tu valor? La vida premia a quien tiene el valor de tomar su propio destino. Si esta historia te inspiró, dime en los comentarios, ¿qué decisión cambió tu vida? Déjanos tu like, suscríbete y comparte con quien necesite escuchar esto. Nos vemos en el próximo video.